En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Podríamos decir que estas figuras arquetípicas de las que ahora tiene visiones el difunto representan grados descendientes de la realidad en su experiencia. Las visiones duran 14 días, son muy ricas, llenas de color y muy complejas. Aquí mencionaremos lo que se conoce como las deidades apacibles. Estas aparecen de acuerdo al LTM una por una con sus séquitos en el transcurso de los primeros 7 días después de la muerte. Nos dicen que el primer día el difunto experimenta a que los cielos, la totalidad del espacio en todas las direcciones, tiene un color azul profundo, rico y brillante. El difunto tiene esta experiencia de nada, sino de una luminosidad azul muy profunda, un azul brillante, increíble por todas partes, por todos lados, como una tremenda profundidad de espacio todo azul. Hacia abajo, norte, sur, este y oeste, todo. Y desde la región central de lo azul aparece la figura del Buda blanco, Vairochana, el iluminador. Él es de un blanco brillante, deslumbrante como la nieve cuando brilla el sol. Está sentado en un trono apoyado por leones, sosteniendo una rueda dorada. El Dharmachakra, dorado o rueda de la ley, abrazado por su consorte y simbolizando lo que se conoce en el budismo como la sabiduría del Dharmadhatu, la sabiduría de la realidad última. Asimismo, desde el corazón de Vairochana, el Buda blanco, brota una luz azul brillante y absolutamente deslumbrante. En ese momento, el lama, aún sentado al lado del cadáver, advierte al difunto que no tenga miedo, diciéndole: «Esta es la luz de la sabiduría del Dharmadhatu, la sabiduría de la realidad última. Entonces no tengas miedo. Esta realidad es finalmente innata en tu propia mente». A la vez llega desde el mundo de los dioses una luz blanca opaca, la cual golpea al difunto. El mundo de los devas o mundo de los dioses es una de las 6 esferas de existencia sintiente representada en la rueda de la vida y una de las formas sintientes de acuerdo con la cosmología budista. En esta etapa uno puede seguir la brillante luz azul para regresar al corazón de Vairochana y de esta manera alcanzar la libertad. O uno puede seguir la luz blanca opaca y renacer en el mundo de los dioses. El ama, aún sentado al lado del cadáver, sigue hablándole al difunto y le insta a que escoja la primera opción. Sigue la luz azul hasta entrar en el corazón de Vairochana. De esta manera transcurre el primer día. El segundo día brilla una luz blanca. Alrededor existe un resplandor de un blanco claro, increíblemente brillante. Desde el oriente aparece un Buda azul oscuro y profundo, Ashobhya, y el imperturbable sentado en un trono apoyado por elefantes, abrazado por su consorte y asistido por bodhisattvas. Desde el corazón de Ashobhya, el Buda de azul oscuro, brota una luz blanca, pura y brillante. Esta es la sabiduría como un espejo, pero a la vez, desde las esferas inferiores, las esferas del sufrimiento, los infiernos, resplandece y golpea el difunto una luz opaca color humo. De nuevo, debe escoger entre la luz blanca y la luz opaca color humo, o se libera en la esfera de Ashobhya, o renace en un estado de sufrimiento. De esta manera transcurre el segundo día. Aparece el Buda amarillo, Ratnasambhava, y una brillante luz amarilla resplandece de su corazón. Esto es el amarillo de la sabiduría de la igualdad. A la vez, desde el mundo humano, brilla una luz opaca, color amarillo azulado. Y de nuevo,
El difunto debe escoger lo mismo, se repite en diferentes aspectos y niveles y dimensiones, siempre está la cuestión de escoger. De esta manera transcurre el tercer día. El cuarto día surge un Buda de un color rojo, profundo y brillante. Es Amitabha, o el Buda de la luz infinita, y de su corazón se emite una luz de un rojo brillante, color rubí, la luz de la sabiduría que todo distingue. Desde el Petraloka, el mundo de los fantasmas, se emite una luz roja opaca que golpea al difunto. Entonces de nuevo debe escoger entre la luz roja brillante y la luz roja opaca. De esta manera transcurre el cuarto día. Un Buda verde, Amoghasiddhi, aparece y de su corazón brota una luz verde brillante, la luz de la sabiduría que todo desempeña, mientras desde el Asuraloka, el mundo de los titanes, el mundo de la envidia, se emite una luz verde opaca que golpea al difunto y de nuevo tiene que escoger entre dos luces, la luz verde brillante y la opaca. De esta manera transcurre el quinto día. El sexto día aparecen simultáneamente los 5 Budas con sus consortes y sus familias. Resplandecen las 5 sabidurías con sus resplandores de diferentes colores. Desde los 5 mundos de la existencia condicionada también brillan sus rayos de 5 colores. Todavía existe una oportunidad de la liberación, todavía hay la posibilidad de escoger sí, y esta es la gran condición suprema. Uno reconoce que todas estas formas, todas estas figuras, todos estos arquetipos que son en su última esencia fenómenos de la propia mente verdadera. Si uno reconoce estas figuras, luces, colores, sonidos, símbolos, como fenómenos de la propia mente, entonces uno se puede liberar. De esta manera transcurre el sexto día. Y desde este día hasta el 14º día aparecen ahora lo que se llama las deidades iracundas. La aparición de las deidades poseedoras de conocimiento y las deidades iracundas indica mayor enajenación de la realidad por parte del difunto. Su mente rebota hacia su nivel natural como una pelota que rebota hacia abajo por la escalera. No es capaz de sostenerse a los niveles más altos de la realidad. Un dato importante es que todas las deidades iracundas son apariencias reflexivas de las deidades apacibles, pero conforme uno se aleja de la realidad asume un aspecto iracundo que corresponde al grado de enajenación que uno tiene de la realidad. Entonces es cada vez más difícil a esos niveles reconocer estas formas iracundas y aterradoras como fenómenos de nuestra propia mente. Uno se queda demasiado abrumado, demasiado aterrado para poderlo hacer. Finalmente, hacia el cabo de estos días, existe un tipo de remolino de formas semi-animales monstruosas y terribles. Aquí prácticamente se pierde el contacto con la realidad. Pero inclusive en este punto, si todavía oye el difunto la voz del ama y reconoce que todas esas cosas, todas esas visiones son simplemente fenómenos de su propia mente verdadera. Entonces, inclusive en ese punto, uno puede ser liberado, pero si uno ni siquiera es capaz de sostener ese nivel, entonces sigue el próximo bardo, el sexto bardo, que es el bardo del renacimiento, el bardo Siddha. Existe mucho material acerca de este bardo en el libro tibetano de los muertos. El difunto se encuentra aún en su cuerpo sutil y todavía tiene un sentido de sus pasados parientes. Se encuentra en un estado gris, crepuscular, como si estuviera bajo el agua, y tiene diversas experiencias placenteras, dolorosas o neutrales de acuerdo con su karma anterior. Por ejemplo, aquellos que han sido muy violentos, muy crueles en el transcurso de su vida anterior,
podrán experimentar en consecuencia voces amenazadoras que gritan: mata, quema, asesina, desgarra y corta. O poco después pueden que sientan como si estuvieran huyendo o perseguidos ante terribles vientos, o puede que sientan que estuvieran cayendo, desplomándose por terribles precipicios. Pero aún existen dos posibilidades para escapar del eminente renacimiento. Sin embargo, de las personas no son capaces de disponer de estas formas y la gran parte finalmente renacen. Van errando, por así decirlo, en el estado gris, crepuscular, perseguidos por todo tipo de visiones y experiencias aterradoras, vientos, llamas, y están buscando alguna clase de refugio, algún lugar donde esconderse. Finalmente ven a lo lejos sus futuros padres en el momento del coito. El texto dice que si el difunto está a punto de renacer como varón, al ver a sus futuros padres en el acto sexual, siente celos intensos hacia su padre, pero si el difunto va a renacer como mujer, siente en ese momento celos intensos hacia su madre. Esto obviamente es de gran interés para los freudianos, que hay un vínculo definitivo aquí. Entonces, posteriormente, la entidad difunta intenta acercarse más, intenta meterse entre sus padres mientras están haciendo el amor. En ese instante ocurre la concepción y el continuo de conciencia pierde conciencia, se desvanece y, por supuesto, se encuentra desarrollándose en su forma inicial como un cuerpo para su regreso a este mundo. Un aspecto importante es la correspondencia muy definida, estrecha y clara entre el estado intermedio de la meditación y los estados intermedios durante y después de la muerte. La meditación es un tipo de muerte, la muerte es una especie de meditación. En ambos estados intermedios, la liberación es posible y los textos nos dicen que cuanto más nos acerquemos a la realidad en la meditación durante la vida, cuanto más claramente la veamos, más oportunidades tendremos de experimentar la realidad y alcanzar la liberación después de la muerte. El Brado Todol no es solamente un libro sobre los muertos, es también un libro acerca de la vida. La llave de la muerte es la llave de la vida. Finalmente, debemos de trascender ambas. El núcleo central del libro tibetano de los muertos son los versos raíces de los 6 bardos. A la luz de lo que se ha dicho, es posible que su significado quede más claro. Los versos principales de los 6 bardos. Vida. Ahora que el bardo del nacimiento despunta sobre mí, abandonaré la pereza, para la cual no hay tiempo en la vida. Entraré sin distraerme por el camino del estudio, la reflexión y la meditación, haciendo proyecciones, y atenderé al camino y habré de realizar los 3 tipos de cuerpo, ahora que he alcanzado la preciosa vida humana en este cuerpo. No hay tiempo en el sendero para disipar mi valiosa mente. Sueño. Cuando el bardo de los sueños se despunte sobre mí, abandonaré el sueño semejante a una muerte de ignorancia y desidia, y haré que cobren sin distracción mis pensamientos su natural y lúcido estado, dominando a los sueños, transformándolos en luminosidad. No dormiré como los animales, sino unificaré completamente el dormir y la práctica. Meditación. Cuando el bardo de la meditación, Samadhi, despunte sobre mí, abandonaré la multiplicidad de distracciones y confusiones y reposaré en el estado amplio, exento de perturbación y aferramiento, firme en las prácticas de la contemplación y la visualización en este espacio de meditación concentrada, libre de actividad. No caeré ya en el poder de emociones confusas. Primer bardo de la muerte. Ahora que el bardo del momento previo a la muerte despunta sobre mí,
abandonaré todo aferramiento, ansiedad y apego, entrando sin distracción en la clara luminosidad del Dharma, y efectuaré la eyección de mi conciencia al espacio de la mente ingenerada, conforme dejo este cuerpo compuesto de carne, hueso y sangre, reconoceré que es solo ilusión transitoria. Segundo bardo de la muerte. Ahora que el bardo de la realidad, Dharmata, despunta sobre mí, abandonaré todo temor y terror. Lo que aparezca lo reconoceré como mi propia representación. Me doy cuenta que es solo una visión del bardo. Ahora que he alcanzado este momento decisivo, no temeré a las apacibles o coléricas apariciones de mi propia mente. Invocación a los protectores del mandala contra los venenos de samsara. Primer día, cuando por intensa ignorancia en el samsara yerro, que en el resplandeciente camino de luz de la sabiduría del Dharmadhatu, el bienaventurado Buda Vairochana, camina ante mí, tras de mí su consorte, la reina del espacio del Vyajra, me ayuden a cruzar el sendero peligroso del bardo y me lleven al estado de Buda perfecto. Segundo día, cuando por intenso sufrimiento en el samsara yerro, que en el resplandeciente camino de luz de la sabiduría espectacular, el bienaventurado Buda Ashkovia camine ante mí, tras de mí su consorte Buda Lokama, me ayuden a cruzar el sendero peligroso del bardo y me lleven al estado de Buda perfecto. Tercer día, cuando por intenso orgullo en el samsara yerro, que en el resplandeciente camino de luz de la sabiduría de ecuanimidad, el bienaventurado Ratnasamba camine ante mí, tras de mí su consorte Mamaki, me ayuden a cruzar el sendero peligroso del bardo y me lleven al estado del Buda perfecto. Cuarto día, cuando por intensa avidez en el samsara yerro, que en el resplandeciente camino de luz, la sabiduría de discriminación, el bienaventurado Amitabha, camine ante mí, tras de mí su consorte Pandavarasi, me ayuden a cruzar el sendero peligroso del bardo y me lleven al estado de Buda perfecto. Quinto día, cuando por intensa envidia en el samsara yerro, que en el resplandeciente camino de luz de la sabiduría que cumple la acción, el bienaventurado Amoghasiddhi camine ante mí, tras de mí su consorte Samayatara, me ayudan a cruzar el sendero peligroso del bardo y me lleven al estado de Buda perfecto. Sexto día, cuando por las fuertes tendencias inconscientes en el samsara yerro, que en el resplandeciente camino de luz de la sabiduría innata, los guerreros Vidyadhara caminen ante mí, tras de mí sus consortes, la hueste de la Dakini, entraré sin distracción en la clara percatación de la enseñanza y efectuaré la eyección de mi conciencia al espacio de la mente ingenerada, al dejar este cuerpo compuesto de carne, hueso y sangre. Conoceré que es solo ilusión transitoria. Bardo del renacimiento. Ahora que el bardo del devenir depunta sobre mí, enfocaré mi mente en concentración y he de esforzarme en prolongar los resultados del buen karma, cerrar la entrada de la matriz y pensar en resistir. Este es el momento en que se requiere perseverancia y pensamiento puro, abandonar los celos y meditar sobre los maestros del Dharma. Exhortación final. Con la mente remota, sin pensar en lo inminente de la muerte, entregado a estas actividades sin sentido, volver ahora con las manos vacías sería completa confusión. Es necesario reconocer al Santo Dharma. ¿Por qué entonces no practicarlo aquí y ahora? De labios de los Budas vienen estas palabras. Si no guardas en tu corazón las enseñanzas de tus maestros Dharma, ¿no haces de ti mismo tu propio embaucador? Karma. Los actos tienen consecuencias. La doctrina budista fundamental es la de la coproducción condicionada. Todo surge en dependencia de ciertas condiciones y nada tiene una esencia fija y básica, tampoco nosotros.
Los que somos ahora es el resultado de las condiciones de nuestro pasado. Lo que seremos en el futuro estará determinado por las condiciones del presente. Y uno de los factores determinantes principales de lo que seremos en el futuro es nuestro comportamiento actual. Nuestros actos determinan lo que somos. Esta premisa hace posible una vida espiritual y el Buda así lo entendió. Al empezar a cambiar nuestro comportamiento, también comenzamos a hacernos diferentes. Esta es la raíz de toda creatividad. No estamos predestinados a repetir las pautas de comportamiento del pasado, volviendo a ser la misma persona una y otra vez, sino que podemos convertirnos en una nueva persona. Cada instante de la vida presenta una serie infinita de posibilidades. La ley del karma. La forma en que configuramos nuestra personalidad, es decir, lo que somos, está determinado por la clase de karma que tenemos, o sea, por los actos de voluntad. Se suele pensar erróneamente que el karma es una forma de retribución universal divina. Sin embargo, muy al contrario, la ley del karma solo sugiere que las acciones volitivas acarrean consecuencias inevitables. Se trata, sencillamente, de una extensión de la doctrina fundamental de la coproducción condicionada. Según el Atasalini Sutta, uno de los primeros tratados, existen 5 clases distintas de condicionalidad o niyamas, cuyo estudio arrojará algo de luz al concepto budista de karma. La primera clase y la más importante es la condicionalidad física inorgánica, que comprende todas las leyes que determinan la manera en que funciona la materia a nivel inorgánico, es decir, todas las leyes de la física y la química. El siguiente nivel, un tanto superior, es el físico orgánico, que abarca todas las leyes de las ciencias biológicas. Luego tenemos el nivel instintual psicológico, Citta Niyama, en el que se sitúan todas las leyes que rigen el funcionamiento involuntario e instintivo de la mente. Por ejemplo, el hecho de retirar la mano al tocar un hierro candente constituye una muestra del funcionamiento de esta clase de condicionalidad. Después está el nivel kármico, Kama Niyama, que engloba todas las leyes que gobiernan la forma en que la actividad volitiva afecta a la conciencia. Finalmente encontramos el nivel dármico, Dhamma Niyama, que describe lo que podríamos denominar también como condicionalidad trascendental, una clase que experimentan los miembros de la Arya Sangha. Como este nivel de condicionalidad solo nos afecta en la medida en que nos relacionamos con esos seres ilustres, e incluso en ese caso no podríamos percibirlo, lo dejaremos fuera de consideración. Tenemos nociones de los 3 primeros niveles de condicionalidad, la física inorgánica, la física orgánica y la psicología desde la época escolar, cuando realizábamos prácticas en el laboratorio, provocando explosiones o haciendo competir a los ratones en un laberinto. En Occidente hemos penetrado con más profundidad en estas áreas de conocimiento que cualquier otra cultura en la historia. En cambio, solo tenemos una conciencia muy rudimentaria, incluso primitiva, de la dimensión kármica o ética de la vida. A diferencia de lo que acostumbramos a considerar los occidentales, la vida budista se basa, quizá por encima de todo, en un conocimiento de la dimensión kármica de la coproducción condicionada, pues el núcleo principal de esta doctrina radica en la posibilidad de cambiar las pautas de comportamiento, lo cual resulta de la comunión del ser con el samsara. Lo que cuenta es la intención. La esencia de la ética budista reside en el hecho de que el comportamiento condicional al ser, sin embargo, no solo importa nuestros actos, el estado mental que nos impulsa a obrar es crucial. La ética budista es una ética de intención. Los actos en sí mismos son neutrales. Lo que importa es el estado mental.
la voluntad que se esconde detrás de la acción. El budismo no habla en términos de correcto o incorrecto, bueno o malo, sino que trata de intenciones positivas o negativas. La voluntad positiva, basada en la generosidad, el amor y la claridad, produce resultados positivos desde el punto de vista kármico, nos aleja del engaño y nos conduce hacia la iluminación. La voluntad negativa, basada en la codicia, el odio y la ignorancia espiritual, nos mantiene en el samsara, girando en una rueda infinita de dependencia repetitiva y habitual. El budismo distingue entre moralidad natural y moralidad convencional. Esta última se compone de una serie de normas y costumbres que surgen del grupo en que se aplican. Varía según el lugar o la época. Por ejemplo, algunas culturas practican la poligamia, que es condenada por otras. Los cristianos comen cerdo sin ningún problema, mientras que los musulmanes y los judíos lo encuentran repugnante. La moralidad convencional parece, por lo general, como respuesta a ciertas circunstancias sociales concretas, pero suele sobrevivir después de ellas. Por ejemplo, aunque ya no existen razones higiénicas para rechazar la carne de cerdo, en Jeddah o Jerusalén aún resulta difícil encontrarla en las carnicerías. La moral natural se basa en los hechos de la psicología humana y el funcionamiento de la ley del karma. Juzga las acciones como positivas o negativas, no a partir de los puntos de vista o las costumbres del grupo, sino por su capacidad de generar resultados espirituales beneficiosos. Los actos positivos que nos alejan del samsara nos aportan una expansión, una claridad y una felicidad mayor y por lo tanto menos egocentrismo. Los actos negativos que refuerzan el sentido del ego conducen a la limitación al unirnos al samsara. En resumen, los actos se juzgan como positivos o negativos en función de su capacidad para acercarnos a la iluminación o alejarnos de ella.